misericordia, misericordia mía, misericordia, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia todo mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia mía, misericordia, misericordia mía, misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Viernes penitencial, viernes de abstinencia, viernes que nos prepara para en 2 semanas estar ya celebrando el Viernes Santo, viernes que ponemos los ojos en la cruz, todo el camino de la redención que nos llevará a la vida plena que Jesús nos ha dado. Para poder caminar, seguir, continuar en este sendero de Cuaresma, que es arrepentimiento, reconocimiento de nuestra transgresión, de apartarnos, de tener una ruptura con Dios, pues reconocemos en este primer momento todos nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que nos proporcionas abundantemente los auxilios que necesita nuestra fragilidad, haz que recibamos con alegría la redención que nos otorgas y que la manifestemos a los demás con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a abrir el corazón y el oído a la escucha de la palabra en este viernes. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar. Nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo
Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está cerca de los atribulados. Todos. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en este camino con toda la alegría y con una constatación que yo los invito para que en este día reflexionemos, meditemos y pensemos acerca del actuar del Hijo de Dios. Y hay una constatación constante, y es: el justo perseguido, el que quiere obrar en rectitud, el que quiere hacer el bien, el que quiere caminar con una conciencia tranquila, el que obra de acuerdo a la verdad, en plena luz y en plena rectitud delante de Dios, siempre ha sido perseguido, siempre ha sido rechazado. El justo es perseguido por su buen obrar, por su rectitud y por este camino de la luz, porque las tinieblas rechazan la luz. Y eso es una idea contundente que San Juan también desde el principio del Evangelio nos va mostrando cómo Dios, que ha acampado entre los hombres, la luz que vino a desterrar y a vencer las tinieblas, y de hecho lo ha hecho, pero las tinieblas no soportan la luz del justo. Y ese es como el hilo conductor de todo este tiempo, que nos llevará a mirar a Jesús en el trono que el mundo le ha dado, y es el que él ha aceptado, porque ese es el camino de la salvación y es el camino de la cruz. Y ahí en la cruz se muestra la verdad de un Dios que, tomando la condición humana, ha amado tanto al hombre, que se ha entregado y se ha aniquilado totalmente por un amor que levanta al ser humano de la postración y viene a dar la victoria sobre las tinieblas que han dañado el camino del hombre. Entonces, todas estas lecturas de todos estos días, y hoy en este viernes que miramos la cruz, viernes de abstinencia, viernes penitencial, ya la primera lectura nos va marcando todo un derrotero de aquel que está personificado, de aquel que está demostrado en esta lectura. Todos estos días hemos viniendo escuchando lecturas que preparan el Evangelio, inclusive con la vida de Jeremías ya se nos ha mostrado cómo él sentía esa persecución y cómo él, inclusive con frases como cordero, se sentía como un cordero llevado al matadero.
expresiones que se van cumpliendo inclusive con aquello del profeta Isaías, que también dice de un siervo doliente que vendrá, que será como un cordero llevado al matadero. Pues hoy la primera lectura nos marca ese derrotero y ese camino de aquel que quiere vivir en la justicia, ajustarse a los criterios de Dios, vivir con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo. Y que por hablar claramente y que por vivir en la rectitud delante de Dios empieza a volverse insoportable. Ustedes escucharon expresiones hoy como acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley, presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. ¿Se acuerdan estos días que hemos empezado a ver en las distintas fiestas judías cómo Jesús habla claramente y sin miedo y contundentemente de cómo Él es consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, porque Él lo conoce, porque es su Hijo, porque Él es el enviado? Palabras que también hoy recalca y que las dice no para gloria de Él, sino para gloria del Padre. No porque quiera abrugarse por sí mismo, un derecho que le pertenece porque es verdadero Dios, pero quiere mostrar la gloria del Padre que lo ha enviado para que el hombre conozca la salvación que Él le ha traído y que procede del Padre y que Él mismo se declara hijo, porque si dijera lo contrario sería un mentiroso, solo habla la verdad. Precisamente entonces en este libro, datado más o menos 50 o algo años antes de Jesús, que es el último libro del Antiguo Testamento, aquí estamos viendo ya personificado a Jesús el justo, que habla de la verdad. Él es el Hijo de Dios. Entonces dice, se llama a sí mismo Hijo de Dios. Esto es como un reproche que están haciendo los injustos, los que no quieren creer, los que no tienen la sabiduría, los que persiguen al que dice la verdad. Ese es el sendero de todo aquel que quiere vivir en rectitud y caminar en la verdad. Es lo que vivieron los profetas, que son tipos, son figura de aquel que vendría a ser el justo por excelencia, el justo con mayúscula, el que verdaderamente es la verdad encarnada, que es Jesucristo. Y no solo porque presume, es verdad que es el Hijo de Dios y es verdad que lo ha dejado claro. Y la Semana Santa es ver totalmente la actuación de quien es la verdad en sí mismo y quien lo ha dejado claro de todas las formas habidas y por haber, porque no puede decir mentiras, es el Hijo de Dios. Entonces ellos lo veían como un reproche para nuestros criterios, lo sigue diciendo la lectura. Su sola presencia nos resulta insoportable y eso sigue pasando porque Jesús lo dijo, que quien quisiera seguirlo, quien quisiera vivir como Él, sería odiado. Si el mundo me ha odiado, sepan que también los odiará a ustedes, dice Jesús. Y es el camino de la verdad que resulta insoportable para aquel que quiere vivir en las tinieblas. Entonces vamos viendo como el sustento, el piso sobre el cual se ha movido Jesús en venir y a declarar abiertamente la propuesta del reino de Dios, que lo volvemos a repetir, que es un reino distinto a los criterios que el mundo tenía y que el mundo siempre ha pensado cómo debe actuar, y el mundo quiere seguir diciéndole a Dios cómo, cuándo y cómo debe actuar. Y resulta que Él ya ha actuado en la verdad y Él ya ha actuado en la cruz, y mirar la cruz es la actuación más grande de un Dios que ha trabajado por la salvación del hombre y que no se ha guardado nada. En estos días decía, mi Padre actúa y yo también actúo. Y Dios toda esta actuación y todo el trabajo lo ha hecho a través del camino de la verdad y del amor. Y por esto le dan reproches, y por esto es perseguido, y por eso la verdad sigue siendo pesada y sigue siendo insoportable y sigue siendo un camino de rechazo, porque el ser humano en su movimiento de esta división del corazón, aunque ya está salvado, aunque Dios ya nos ha dado la victoria, sigue la lucha de tender siempre a la oscuridad y de tender al mal, sabiendo que ya hemos sido redimidos. Entonces, como este justo se nos sigue diciendo que lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús nos ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida? Y viene a mostrar un camino distinto a lo que los
hebreos pensaban que tendrían una liberación por un hombre a la manera del mundo, que tendría ejércitos y que tendría poderes y que tendría glorias a la manera humana. Y Dios no ha venido por glorias humanas. Dios ha venido para dar un camino que es verdadero y que es un camino que dice Él que tiene una puerta estrecha y que tiene un sendero estrecho, no el camino amplio del mundo que quiere la mentira, que quiere la adulación, que quiere la alabanza de glorias humanas pasajeras. No, este es el camino estrecho, el camino áspero, el camino pendiente que Jesús emprende sin miedo para la gloria de Dios, porque la salvación del hombre es la gloria de Dios y lo ha hecho con el sacrificio y con la entrega de Él como Redentor. Entonces, por eso Él es el único que puede proclamar el camino dichoso de los justos. Y el Salmo nos ha dicho hoy: aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. El justo es el que Dios respalda. Y que para el mundo pareciera como que Dios se demorara y como que Dios no actuara, y resulta que tarde que temprano se verá la verdad en el actuar de los justos, que hasta el final creen, confían y esperan de Dios como lo ha hecho su Hijo. Entonces dicen, si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de la mano de los enemigos. ¿Se acuerdan ustedes a Jesús en la cruz cómo lo molestaban y le decían: bueno, si es el Hijo de Dios, que se baje ahora de la cruz y creeremos en Él? Nos situamos por allá también en Mateo, en sus capítulos finales, en el capítulo 27 y en todos estos capítulos donde nos va mostrando las incidencias y las acechanzas que tendrían contra Él, como diciéndole pues que haga ahora un signo maravilloso y algo elocuente para que creamos que es verdaderamente el Mesías, si es que es verdaderamente Hijo de Dios y Dios lo ama. Entonces dice algo aquí contundente: lo condenaremos a una muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Seguimos en esa misma tónica de los que estaban allá diciéndole cosas a Jesús, y termina diciendo el texto: así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad. Ese es el fin de este texto, para que se muestre la obstinación del que no quiere creer. Para ellos es ignominioso que el Mesías jugara a perder y jugara a no ganar y jugara a no vivir según los criterios del mundo, con ganancias y con espectacularidad de los ejércitos humanos, de vencer a los romanos, de tener una obra y de vivir distinto. Por eso aquí la carta a los hebreos es muy bella, porque en el capítulo 12, versículo 1 está hablando como el autor humano inspirado por Dios dice: Él, en vista del gozo que se le proponía, soportando la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. A la cruz sin miedo a la ignominia. Jesús nunca tuvo miedo. Jesús tenía claro como Dios que para los hebreos y para el mundo entero sería difícil creer en un Dios llevado a la cruz, que era un suplicio solo destinado para los malhechores, destinado para los que iban contra el imperio, destinado como para aquellos que verdaderamente el mundo pensaba que llegar a la cruz sería lo peor y sería todo distinto a lo que ellos concebían como el hombre que debía salvar a una nación y a un pueblo. Y volvemos al concepto del reino de Dios. Lo ha dicho en las distintas fiestas, lo ha proclamado no solo en Galilea, en la Judea y en todos los lugares, como Él trae un reino que es el reinado para los espíritus. No es el reinado que que actúa como los hombres en el tiempo, en el espacio y con los medios que ellos pensaban. En el tiempo, pues porque para ellos no reconocían que los reinados de los hombres son caducos. Llega uno y pasa otro. Nos ha contemplado toda la historia que nos lo ha explicado el Padre, los reinos, cómo se suceden y cómo Dios no venía a tener un reino que es caduco en el tiempo, sino que es para la eternidad, y cómo el espacio no es solo un reinado para un pueblo, porque Jesús no venía solo para los de Israel y solo para la Palestina, que así la llamaba Roma, ese contexto geográfico, de ahí viene el nombre Palestina, es una forma como se nombra un territorio geográfico, no solo porque ahora sea un pueblo, sino porque era el contexto geográfico de la zona donde vivieron los israelitas también,
donde tuvieron un montón de situaciones y peripecias para poder tener esa tierra prometida por Dios. Pero el reino de Dios va más allá de esos límites geográficos, y el reino de Dios no utiliza los medios de los hombres que avasalla con triunfos de guerra, pero después aparecen otros que se sublevan y que utilizan medios del odio y del rencor. No podían comprender que la forma de hablar y de obrar del reino de Dios era el reino del amor y el reino de la justicia en los criterios de una invitación a vivir en la justicia de Dios. Entonces, ese es el contenido del justo, esa es la explicación de Jesús, esa es la persecución que quieren contra él. Está aquí narrada como una ignominia, pero resulta que Jesús va de frente a la cruz. Aquí hoy podemos comprender algo con lo cual empieza una segunda celebración de las fiestas que nos va a adentrar San Juan. Ya hemos hablado de una de las fiestas en estos días en el capítulo 5, ahorita nos centramos en otra que es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, donde llega el justo Jesús a Judea, pero con una introducción que hace en el capítulo 7, versículos 1 al 2, como Jesús estaba por Galilea y esperó un tiempo y llegó a Jerusalén sin que lo notaran los otros, no por miedo de esconderse, sino por la prudencia, porque Jesús sabe cuándo es su hora. Al final termina diciendo el evangelio, intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. ¿Y cuál es la hora de Jesús? La cruz. Esa es la hora, y esta cruz se dio ¿en qué contexto? En el contexto de la celebración de la Pascua judía. Y ese sería nada más ni nada menos el momento donde Jesús cumple lo del capítulo 10 de Juan, que nadie me quita la vida, yo la entrego. Y él venía a entregar la vida y sabía en qué momento sería propicio. Y como es el inspirado por Dios, tiene el Espíritu, todo su ser de Dios, sabe cómo, cuándo y dónde actuar. Actúa en prudencia siempre en el contexto de llegar y decir la verdad. Pero aquí hay una situación. San Juan empieza hablando como una vez sus hermanos hubieran marchado a la fiesta, entonces subió también él, no abiertamente sino a escondidas. Y él en uno de estos versículos está hablando como a algunos de sus hermanos todavía les costaba creer. Y aquí comprendemos algo, y es de estos 4 hermanos, primos hermanos, 2 que fueron apóstoles, Santiago, primer obispo de Jerusalén, y Judas también apóstol, 2 de ellos todavía no daban el paso, y era José y Simón, hijos de Alfeo y de María de Alfeo, y tristemente José y Simón lo habían perseguido en cierta manera, como ellos no comprendían todavía el mesianismo de Jesús. Y entonces José va dando unos pasos porque ha hablado con Nuestra Señora, y Nuestra Señora en su dulzura lo ha ido llevando para que él comprenda que la idea del mesianismo de Jesús no es un reino humano y temporal como él soñaba para su familia, que era descendiente de David, y lo va llevando para que él vaya dando el paso. Y en algún momento se entrevista con su primo José y Simón, y él les da a entender como: Jesús, sube a la Judea y muestra ya con Jerusalén con contundencia que eres el enviado, tú eres más grande que Salomón, y casi como diciéndole: mira, yo soy el mayor y te estoy recomendando porque te quiero. José y Simón como tratando de darle a entender que subiera allí a esta fiesta y allí se manifestara. Y Jesús le está tratando de mostrar a estos primos queridos que todavía no logran dar ese paso para que comprendan que precisamente Él ya ha hablado en Jerusalén, que Él ha hablado en todas partes, que Él ha mostrado que su reino no es un reino humano y temporal, sino que es un reino del Espíritu, que ellos todavía no han comprendido y que por eso abiertamente lo persiguen y lo perseguirán más. Y entonces San Juan está puesto ahí como testigo de esta conversación de él, porque Jesús le dice que sea testigo de esta conversación, y por eso San Juan después puede hablar de todo esto que habla en el capítulo 7, que ustedes lo pueden mirar bien, todos los versículos, y cómo se da este contexto. Después Jesús va pasando por Samaria y después llega abiertamente a la fiesta de las tiendas, y allí no le da miedo hablar, allí es cuando habla contundentemente, y de cierta manera le está mostrando a su primo que él sí va a estar en Judea, en Jerusalén, que va a hablar abiertamente como lo ha hecho siempre, pero que tristemente él se dará cuenta de cómo que ellos piensan que él puede convencerlos a los demás, a los jefes, a los más importantes, porque hasta ahora ellos pensaban que solo le había hablado a los pobres, a los campesinos, a los que no le darían la fuerza para poder llegar a ser ese reino temporal que él creía. Y él termina mostrando cómo aún en esta fiesta que él habla abiertamente como el enviado de Dios,
va nada más ni nada menos para que cada vez sea más perseguido. Y el contexto que nos muestra hoy el Evangelio es muchos pareceres. Unos están ahí pendientes de que miren, ¿será que no va a venir a la fiesta? Y otros dicen, no, él es un fiel israelita y tiene que venir a la fiesta. Y otros dirán, ¿será que ya se han convencido los jefes religiosos que este es el enviado de Dios? Y otros que no quieren a Jesús empiezan a sembrar cizaña y a sembrar división. Y él llega y habla abiertamente como grita, y es decir, en el buen sentido hace una oración profunda de una demostración de la revelación de él. A mí me conocen de dónde vengo, sin embargo yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Esa es la revelación central. Él es el enviado, no viene por gloria de él, viene para la gloria de él, tiene el respaldo y la potestad del Padre, se muestra claramente ante los principales de Israel, genera eso. Lo que había dicho Simeón, se lo había dicho Nuestra Señora, sería una espada de contradicción porque unos estarían a favor y otros están en contra. Y eso es lo que vamos viendo de camino a la cruz, unos a favor y otros en contra. E inclusive no pueden actuar porque todavía el pueblo está ahí, muchos protegiendo a Jesús, y los del pueblo, inclusive los de los principales, querrían actuar primero y antes, pero todavía no pueden y les toca escuchar. Y ahí hay muchos doctos, como un Gamaliel que mira a Jesús y trata de entrar en lo que Jesús dice. Hay otros que tienen otra malicia, otra perversidad de los principales que quisieran verdaderamente llevarlo rápidamente a la cruz, y Jesús quiere mostrarles cómo verdaderamente Él es el prometido de todas las profecías. Pero así Jesús dijera todo lo que quisiera, estos se obstinan cada vez más en perseguirlo y quieren verdaderamente, intentaban agarrarlo, termina diciendo, pero nadie le pudo echar su mano porque no había llegado su hora. Llegará la hora, y la que Jesús quiere, y ese bautismo de fuego que anhelaba, que se lo ha dicho también en la palabra a los apóstoles, y para eso habría nacido, y para eso vino. Pero hay unos en su obstinación y hay otros en su anhelo de seguir escuchando las palabras de sabiduría del justo. Ustedes y yo hoy, ¿con quién nos ubicamos? En este camino de Cuaresma, verdaderamente creemos que Jesús es el enviado. Y esto se vuelve no solo palabras, sino que se vuelve una vida contundente de no tener miedo a la ignominia y a la persecución, de no tener miedo de caminar en la verdad. Y esta palabra se traduce en mirar que si han odiado a Jesús, seguirán odiando a quien quiere vivir en la verdad y a quien quiere vivir contundentemente en la rectitud de los hijos de Dios. En la constatación, en la comprobación de que el mundo sigue hoy por todos los medios tratando de apagar la verdad, pero con la constatación más grande y más bella que el mal nunca podrá contra el bien, y que el bien tiene la última palabra sobre todo, y que Jesucristo el justo ha llevado hasta las últimas consecuencias la entrega de su vida, porque el Hijo del Hombre debe llevar otra vez a los hombres a que sean hijos de Dios. Ese es el movimiento de Jesús y lo ha hecho, y por eso somos hijos en el Hijo, y por eso vivimos en la verdad que Él nos plantea, y por eso no debemos tener miedo, porque quien vive en Dios tiene el respaldo de Él. Y así parezca que hay derrota, y así parezca que el mundo quiere seguir callando la verdad, que el mundo quiere avasallar con el mal que es más bulloso y que parece más elocuente en sus formas de actuar, resulta que el bien siempre tiene el triunfo. Y ese triunfo se lo da Dios al mundo a través del amor más grande, del amor de la donación. Y esa es la forma como actúan los que quieren ajustarse a los criterios de Dios, los que quieren vivir en la verdad de Jesús, los que quieren ser testigos de la obra de Dios. San Juan aquí es un testigo grande. Hay un momento que antes de Jesús de subir a esta fiesta está hablando con su madre, y su madre le está mostrando cómo José y Simón están tratando de creer ya un poco más. Y Jesús, para calmar, porque Nuestra Señora va viendo que cada vez la persecución es más fuerte, y Jesús le da a entender a ella que le está contento porque los apóstoles van creyendo y cada uno se va perfeccionando, pero le da a entender a Nuestra Señora como San Juan es una gracia que el Padre le ha permitido
porque Él es como uno de estos pequeños que no busca las glorias humanas, sino que comprende verdaderamente el actuar de Dios. Y por eso San Juan nos da un testimonio tan grande de ese proceso de la verdad revelada que trae el Hijo, el enviado, el que verdaderamente conoció al Padre, el que actúa en el amor, porque Dios es amor. Y todas estas palabras son testigos, son un testimonio directo de uno que vivió de la fuente del amor. Y aquí nos muestra este camino de persecución, pero nos dice cómo el justo que es perseguido lo llevarán al trono, porque en San Juan el trono verdaderamente la cruz, y así lo ha escuchado de Jesús, pero es el trono de la redención y el trono de la salvación. Y es el trono al que no se le debe tener miedo, antes por el contrario, a seguir a Jesús es abrazar la cruz y es ponernos en este camino de la verdad que Él ha revelado. Y es seguir en su gracia y es verdaderamente creer que lo que el mundo pensó que era ignominia ha llegado a ser la mayor salvación y ha llegado a ser nada más ni nada menos el camino abierto para que todos seamos hijos de Dios, vivamos en la verdad, no tengamos miedo y como Jesús actuemos según la sabiduría de Dios, la sabiduría que tienen los justos y que proclaman con su vida todo el respaldo de un Padre que verdaderamente está con quien le abre el corazón y está con quien quiere dejarse salvar. Y está con quien verdaderamente vive en la verdad del enviado. De ellos que pensaban que conocían a Jesús porque era hijo de un carpintero de Nazaret y de María, no podían ir más allá porque los cegaba su obstinación y aquello de querer quitar al justo que les declaraba la verdad, porque se volvió una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo para ellos y no dejaban que sus intereses humanos fueran más allá. Pues hoy Dios ha derrotado al mal y al maligno y quiere seguir sanando esta soberbia que perdura en el mundo cuando nos separamos de Dios. Pues esa victoria ya se ha dado y hoy mirando la cruz vemos este camino de salvación. No es la ignominia, es nada más ni nada menos un sendero de luz que nos abre camino en el mundo para que sigamos actuando según los criterios de Jesús. Presentemos al Señor todas las intenciones que en este viernes se nos presentan, para que abramos el corazón a Dios y digámosle: Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que exaltado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Mira tu iglesia aquí reunida en oración. Te encomendamos nuestros hermanos enfermos, todos los que sufren en unidad a la cruz, llevando en nuestra carne el morir de nuestro Señor. Cristo Jesús, tú nos has dado la vida. Te encomendamos a quienes hoy están en la UCI, en las clínicas, a la pequeñita en su oración unida a la cruz, Fabián Moreno, Fabián Estrada, aquellos hermanos que están ofreciendo hoy también en unidad con el sufrimiento. Ana Guarín, Francisco Yepes, la niña Violeta Estupiñán y Sormeri, que está ofreciendo en este día, también en agonía. Le presentamos todas las intenciones. En la salud de Isabela Arroyave Duque y de todos los jóvenes
que también están ofreciendo en su dolor una semilla de salvación. Todas las familias que están unidas en este instante. Escribir allí sus intenciones es ser partícipes de la necesidad de nuestros hermanos, rezar los unos por los otros, y que en ese ofrecimiento que está haciendo Miriam González con su esposo David y Maffer, su hija, también Mari Sánchez Calderón en Chicago, todos los hermanos de México hasta Argentina, Norteamérica, también en este momento unidos en varios países de Europa, en este ejército orante, clamando porque el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros. Oramos por el Papa Francisco, ayúdalo, los cardenales, los obispos en sus diócesis y arquidiócesis, nosotros sacerdotes que anhelamos la santidad, que su oración por nosotros nos santifica, para que seamos fieles como Jesús y poder aceptar su palabra y anunciarla, derramando la sangre por nuestras ovejas, con nuestros religiosos y religiosas, diáconos y con todas las familias que están ofreciendo muchas veces en el sufrimiento, la tribulación, y por eso la palabra nos da fuerza en medio de la tribulación. Por nuestros hermanos desempleados, clamamos porque los empleos restauren también la vida de los hogares. Yo les pido humildemente, vamos a poner las intenciones que cada uno tiene en su corazón y nos unimos en esta celebración eucarística, que el Señor inclina su oído y los escucha. Y digamos unos por otros: Señor, ten piedad de nosotros. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Levantado en la cruz, Señor Dios del universo, por este de su costado salió sangre y agua, y después de su resurrección ordenó a sus discípulos: id y anunciad el evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre y para el bien de nuestra amada iglesia. Tú, Señor, que eres la fuente de este sacrificio, purifícanos con su eficacia, para que lleguemos más limpios a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia
para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Rigoberto, José Miguel, César Balbín y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Les pido mencionar a sus difuntos con nombre propio, presentarlos al Señor. Enrique Amaya Castro, Mónica Andrea Salazar Molina, difuntos de la familia Buitrago García,
Padre Alberto Gutiérrez, todos los difuntos de este ejército orante que confiamos a tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Precepti salutaribus moniti et divini institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea Contigo, contigo. la paz sea con cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Los invito para que en este viernes tengamos la plena comunión con el Señor Jesús. Digámosle: yo sé, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ahora que te he recibido, me abrazo y me uno totalmente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. En silencio seguimos agradeciendo a Dios en el corazón. Este viernes de la cruz agradecemos por la entrega del Hijo de Dios. En Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gloria. La riqueza de la gloria del Hijo es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es salvar al género humano por amor. Oremos. Señor, así como en la vida humana nos renovamos sin cesar, haz que, abandonando el pecado que envejece nuestro espíritu, nos renovemos ahora por tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pecado que envejece nuestro espíritu. Resulta que Dios ya nos dio la vida nueva para tener un espíritu en la plenitud de la vida que Dios nos ha dado. Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe.